Entonces, pues a grandes rasgos, la terapia de conciencia corporal basal es un programa de entrenamiento de conciencia del movimiento que tiene un enfoque fisioterapéutico, está dirigido a el restablecimiento y la reprogramación de hábitos de movimiento y formas de estar y de ser. Su origen está en los países nórdicos, desde inicios de los años 70. Un educador de movimiento y psicoterapeuta que se llama Jacques Dropsy, bueno, que se llama, ¿no? Y una fisioterapeuta Gertrude Roxendal, sueca, empezaron a hacer las bases de movimiento que posteriormente Gertrude los enfocó, los pulió y los adaptó a la fisioterapia en base a su práctica clínica en un hospital psiquiátrico y en su práctica privada con otro tipo de pacientes. Creó las bases de Vivat, los movimientos y también la escala de evaluación, que posteriormente esta fue pulida y actualizada por otra fisioterapeuta, Ludwig Gyllensten, y ambas tienen sus tesis doctorales relacionadas a Vivat y sus publicaciones también en artículos científicos. Aquí podemos ver algunos artículos. Posteriormente de todo esto, se fundó la Asociación de Maestros Vivat, que empezaron a formar a fisioterapeutas. Estos fisioterapeutas también empezaron a realizar investigaciones de distintos campos clínicos, tanto de los campos de ortopedia, como podemos ver aquí, Vivat aplicado a la osteoartritis de cadera, y también en el campo de la salud mental, como los trastornos de la alimentación, depresión mayor, fibromialgia, y hay otros también, otras publicaciones relacionadas al estrés crónico, al abuso sexual, al trastorno de estrés postraumático, a los adultos mayores, trastorno bipolar, esquizofrenia, estrés escolar, etc. Eh, bueno, y podemos decir que la terapia de conciencia corporal basal está basada en la hipótesis de la pérdida de contacto, que esto se relaciona con una desconexión en la persona a causa de tensión mental, tensión emocional, tensión física, ambiental, sociocultural y existencial. Eh, bueno, eso provocado, como ya dije, por el contexto sociocultural, por los procesos psicoemocionales de la persona y por la forma en la que se relaciona con todos estos factores. Eh, También existe una desregulación fisiológica cuando hay un estrés o una tensión sostenida, que hablamos más o menos de unos más de 6 meses o a partir de 6 meses ya se le llamaría estrés crónico o desregulación. Y esto va a causar una hiperactivación del sistema nervioso, y el sistema nervioso autónomo también, que es el sistema de lucha-huida, pues que hace reacciones dependiendo del estímulo y dependiendo de la predicción que tiene ante estos. De esta manera va a haber una reducción de la funcionalidad en la vida diaria y va a haber respuestas desadaptativas, como ya dije, ante los estímulos internos de la propia persona, interoceptivos, y externos del ambiente, del contexto, los estímulos de otra persona, etc. Y bueno, aquí déjenme moverme tantito. Aquí entonces puedo ejemplificar un poquito este esquema. Podemos ver que para la integración de la persona debe haber un equilibrio en la comunicación de los procesos mentales como de los procesos corporales. Déjenme poner aquí. Entonces, esta comunicación debe haber un proceso mental que se comunique correctamente con el proceso corporal. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer un cuerpo y una mente, o bueno, un sistema nervioso que está desregulado ante un estímulo? Lo que va a haber es una desconexión en este equilibrio y va a haber una predicción ante el estímulo, por lo tanto, la persona no va a tener como tal una respuesta, no va a procesar ese estímulo, va a elegir una respuesta y va a actuar, sino que lo que va a hacer es que en base a sus experiencias pasadas o en base al miedo o la ansiedad que pueda estar sintiendo,
va a permitir que haya como un acceso directo del estímulo hacia una reacción. Y esa reacción puede ser una reacción desadaptativa, exagerada. Puede ser con miedo, puede ser también, si de repente tiene un síntoma ansioso, puede que el que empiece a tener a lo mejor temblor o aumento de la frecuencia cardíaca, empieza a darle miedo de que la misma frecuencia cardíaca suba y ese miedo a que está subiendo su frecuencia cardíaca le ocasione más frecuencia cardíaca, o sea, más subida de la frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces es un ciclo de retroalimentación que puede que no pare gracias a que no puede regularse en cuanto a su sensación corporal y a las respuestas de sus procesos mentales y psicoemocionales. Sin embargo, una persona que puede estar en una autorregulación continua, porque va a ser una adaptación constante en tiempo real, pues, de la vida, ¿no? Va a haber situaciones en las que no podemos tener control, va a haber cambios, va a haber personas, va a haber eventos en los cuales no podríamos nosotros a lo mejor tomar partido. Sin embargo, puede que nos afecten de alguna manera o nos hagan sentir de manera incómoda. Y esto, si nosotros no tenemos una regulación continua, no vamos a poder adaptarnos a ello. Entonces, la salud mental es adaptación también, una forma de adaptarse constantemente de forma, pues, saludable a los estímulos. Eh, Al haber una conexión, entonces, la persona va a recibir ese estímulo y en lugar de hacer una predicción o dejar que esa predicción le haga reaccionar, lo que va a hacer es un darse cuenta. Y ese darse cuenta va ahora a hacer que la persona tenga esta experiencia, le dé un significado, le dé una intención, ¿sí? Tanto la intención de lo que diga la persona o lo que tenga que ver el evento, o la intención mía desde dónde estoy haciendo las cosas, y entonces voy a generar una respuesta en base a esa comunicación. Bueno, una respuesta entonces asertiva. Ujú. ¿Qué es lo que hace que esta persona pueda estar regulada? Pues el reconocimiento de emociones, el reconocimiento de sensaciones, tanto interoceptivas de su área interna, de sus órganos, de sus sensaciones también internas, exteroceptivas del ambiente o de su mismo sensación de la piel, de dónde se encuentra su cuerpo, de la reacción que está teniendo, de su tono muscular, de a lo mejor de los gestos que está haciendo, etcétera. La observación del movimiento y la observación de el movimiento del pensamiento. Entonces, mm, va a preguntarse qué es lo que mi cuerpo me comunica sobre mi estado de ánimo. Y entonces ahí va a haber una atención y una conciencia de mí en un continuo aquí y ahora. Esto nos va a mantener en un equilibrio y en este equilibrio de comunicación. Ahora, em, donde puede haber también una alteración en el proceso sensorial somático, interoceptivo, etcétera, que tenga que ver con nosotros, ¿sí? Entonces sería, pues, la disforia. La disforia como tal, pues viene obviamente de la identidad de género con el cuerpo sexuado y esto que no, pues no nos hace sentir en comodidad con ambas cosas, ¿no? Hay algo entre esas dos áreas que pues tenemos que buscar dentro de nosotros para tener esta sinergia. Ujú. Ya sea, bueno, puede ser variada, cada quien vive su identidad de género y cada quien vive su forma de expresarse de maneras muy variadas. Y bueno, aquí es que quiero mover, disculpen, esto me está. Entonces, tenemos este acompañamiento que se da para la disforia en sí, porque pues al ser personas transgénero, pues
no lleva ningún problema, más que, bueno, de la parte sociocultural es otro tema, pero lo que hay que empezar a pulir ahí es la disforia, ¿no? Entonces, está el acompañamiento, que es el acompañamiento psicoterapéutico, y el psicofarmacológico de los psiquiatras, ya que de repente, pues al tener esta disforia, puede haber también depresión, puede haber también ansiedad, y todo esto necesita llevar un abordaje para empezar a regular y empezar a que haya un equilibrio entre el sistema nervioso y entre que la persona baje estos síntomas Ay, Dios que le mío. ocasionan una alteración. ¿Perdón? Creo que está abierto un micrófono. Bueno, la terapia de reemplazo hormonal para quienes la vayan a necesitar o quienes, sí, para quienes crean que la necesitan, o los Mira, bloqueadores también viene para miniatura. las Sí. personas, para los adolescentes. Pon en silencio en el micrófono. Sí, por favor, porque no sé cómo hacerle aquí. Su micrófono no está encendido. Su video está detenido. Ah, bueno, tienes el micrófono activado. Listo. Ajá. Entonces, también, pues, la misma intervención quirúrgica. Para esto también Vivat funciona bastante bien en el aspecto de preparar a los tejidos de manera neuromusculoesquelética y también de manera en el sistema nervioso y de manera en que la persona se prepare eh, en cuanto a la conciencia de su cuerpo para recibir una intervención quirúrgica, que bueno, ya sabemos que va a haber una cicatrización, va a haber de repente una falta de movimiento, etcétera, y posteriormente también para restaurar esa movilidad y demás, y esa conciencia después de la cirugía, también es importante y es muy valioso Vivat. Y bueno, tenemos todo este abordaje y a mí me gustaría añadir, pues, dentro de todo esto, la terapia de conciencia corporal basal, que va a venir a trabajar todas estas, pues, alteraciones en el proceso sensorial, en el proceso somático, interoceptivo, exteroceptivo, propioceptivo, en la conciencia corporal, la calidad de movimiento, etcétera, que fueron los que ya expliqué hace un momento, y nos va a ayudar a apropiarnos de nuestro proceso de transición, ¿no? En todas sus variedades y como cada quien lo viva, y vamos a poder irlo siguiendo paso a paso, tomando nuestras propias decisiones de manera asertiva y consciente en cuanto a nuestro propio cuerpo, a nuestra identidad y a cómo queremos pulirnos para proyectarnos, para movernos en la vida y para ser. Uh -huh.